Hola Iglesia Vida Real, te quiero dar la más cordial bienvenida desde el Centro de Convenciones Ilumina de la ciudad Guatemala. Un saludo a todos nuestros puntos, cines, a las diferentes plataformas electrónicas, a las radios y a la televisión. Hoy es un domingo especial, estamos en nuestra serie El Reinicio y hoy tendremos el tema Esperanza para familias en crisis. Hoy es un día especial porque tendremos Santa Cena, así que te invito a que prepares los elementos. Isaías 54:10 dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Quiero invitarte a que te pongas de pie y juntos adoremos al Señor por su fidelidad. Tú eres bueno, Señor, y queremos alabarte y exaltarte. Vamos con las palmas acá. Toda duda se va al tu rostro mirar y tu obra admirar. Tu pacto de amor cumplido en perdón, tu gracia me das. Tú eres fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día. Fiel En cada estación permanecerás, tú siempre eres fiel. Misericordias nuevas me das cada amanecer. Tú eres fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día. Fiel Dios, tú eres bueno y cantamos. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tú eres fiel Dios, fiel Dios, fiel Dios. Tú eres fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día. Fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Para siempre y por siempre es tu fidelidad, y a ti te alabamos, te celebramos con gozo porque has sido tan bueno, tan fiel. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos por tu obra en nuestra vida, este cambio, esta gracia, esta misericordia, y la celebramos con gozo. Y ahora digamos juntos: desde que llegaste, mi vida
le parece si le damos esas palmas al Señor? Esos gritos de alegría. Y ahora el que quiere danzar, celebramos contigo. Te aplaudimos fuerte, Jesús, porque tú eres bueno. Y hoy queremos rendir nuestro corazón a ti. Nada nos puede separar de tu amor. Tú eres grande y creemos en ti, Jesús. Alzamos nuestro corazón a ti en adoración. Quiero invitarle que juntos cantemos. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Juntos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así. Aquí estás, trae salida, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando el corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, trae sanidad, te adoraré, te adoraré. Aquí
aquí estás, sanando el corazón. Juntos te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, oh. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres, milagroso, poderoso, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos con fe, juntos. Aunque no vea, tú estás obrando. Aunque no sienta, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no vea, tú estás obrando. Aunque no sienta, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no vea, tú estás obrando. Aunque no sienta, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no vea, tú estás obrando. Aunque no sienta, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Milagroso, poderoso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres, oh mi Dios, poderoso, incomparable. Mi corazón es tuyo. Así eres tú. Así eres tú. Una vez más decimos, así eres tú, juntos vamos. Así eres tú. 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 Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ese eres tú, Jesús.
Jesús, eres tú, gran yo soy, Dios poderoso sin igual. Te adoramos, levantamos tu nombre. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande sin igual. Oh, 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 grande. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Tú eres grande, vencedor, gran yo soy. Oh, no hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Levante su voz y cántelo. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que
No importa el tamaño de esa montaña, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. Salmo 27:3 dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está contigo. Él va delante de ti como un poderoso gigante. Yo quiero invitarte a que no importa el tamaño de ese problema que tú tienes hoy, la situación que estés atravesando, que la traigas delante del Señor, porque para Él no hay nada imposible. Él es un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, que va a escuchar tu petición. Díselo ahí donde tú estás. Dile: Padre, aquí estoy, Señor. Damos gracias a Dios por su grandeza y su fidelidad. Dale un aplauso ahí al Señor donde quiera que te encuentres. Quiero invitarte a que tomes tu lugar. Estamos en nuestra serie El Reinicio y hoy tenemos el tema Esperanza para familias en crisis. Veamos la presentación de la serie. Otra vez. Mamá, otra vez está fallando el internet. ¿Ahora qué te pasó? Está fallando esto, necesito hacer un examen. Reinicialo. Con esto del home office, esta compu ya no me funciona. Vamos a tener que comprar otra. Has estado trabajando todo el día. Solo reiniciala. Abuelito, ¿qué pasa? Fíjate, mija, que está como trabado. A ver. A veces es solo de reiniciarlo y ya. Ahí está. A veces es necesario reiniciar las cosas para que funcionen bien. Resetear. Aprovechar la oportunidad para volver a intentarlo. Quizá es el momento de reiniciar nuestras relaciones familiares. Te damos la más cordial bienvenida a iglesiavidareal.tv. Somos Alejandro y María José Méndez y para nosotros es una bendición poder reunirnos contigo a través de los diferentes medios virtuales o a través de la radio, la 98.1 o 99.7 FM o bien presencialmente en cada uno de los puntos o cines. Y hoy estamos de celebración. Ni más ni nada menos que Puerto Barrios está cumpliendo 10 años. Les enviamos un aplauso desde la ciudad de Guatemala hasta allá, a Puerto Barrios, Izabal. 10 años, felicidades Walter y Vivian. Declaramos que solo es el inicio de algo muy grande para ustedes en Punto Puerto Barrios. Y yo quiero hacerles una pregunta y te la hago a ti también, María José. ¿Cuántos nos identificamos con la presentación de serie de El Reinicio? Porque yo me recuerdo que cuando estamos trabajando en esos inicios desde la casa, el estrés que nos producía cada transmisión del ministerio hacia las redes sociales, que no se fuera a trabar el internet, que no se fuera a trabar la computadora. Los niños empezaron de la misma manera, nuestras hijas empezaron a recibir clases, que no se trabara tal aplicación. Y muchas veces funciona lo del reinicio. Reinícielo y le garantizo que funciona, diría Ricky la semana pasada. Pero yo les tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando sucede que se quebró el router? Se rompió la antena que le da internet a su sector, se rompió la fibra óptica. Pareciera que ese tipo de problemas no tiene solución. ¿Qué hacer cuando creemos que los problemas no tienen solución? Hoy, en el segundo mensaje de la serie El Reinicio, con todo por mi familia, el tema será Esperanza para familias en crisis. Pero antes vamos a definir lo que significa la palabra crisis. Según el diccionario, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto. En este caso, una crisis pone
en riesgo o en peligro el desarrollo de nuestra familia. Inevitablemente, cuando escuchamos acerca de la palabra crisis, pensamos en un desastre, en una dificultad, en un riesgo o en un peligro. Pero quiero contarte que la palabra crisis puede ser algo que fortalezca o que haga crecer a nuestra familia. No quiere decir que siempre es algo malo. En relación a la familia, entonces, puede ser que una crisis, provoque que nuestra familia siga funcionando, quizás con algunos cambios, o lamentablemente una crisis provoque que nuestra familia se convierta en una familia disfuncional. Y quizás piensas, ¿disfuncional mi familia? Pues sí, y es que todos como familia pasamos por épocas en las que podemos dejar de funcionar correctamente para convertirnos en una familia disfuncional o una familia que no funcione bien, eso sin importar la estructura de la familia. Qué interesante lo que estás diciendo, María José, porque no importa entonces la estructura no define si funcionamos o no funcionamos, pero ¿cuáles son las estructuras que una familia puede tener? La primera es una estructura tradicional o ideal, de hecho es el plan de Dios, papá, mamá, hijos. También puede existir por diferentes situaciones una familia monoparental. Papá o mamá no están por divorcio, por abandono o fallecimiento. Y hay una tercera propuesta que es la reconstruida o compuesta. Segundos matrimonios con hijos o sin hijos en común. Sin embargo, entonces, una familia es aquella, una familia funcional, es aquella que tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de sus miembros sin importar cuál sea la estructura. ¿Cuáles son esas necesidades que hay que satisfacer? Emocionales, de protección, de comunicación. Y eso se puede solventar sin importar cuál sea la estructura, María José. Sí, y otro factor que tenemos que tomar en cuenta es que dependiendo las temporadas podemos pasar de estar funcionando correctamente a dejar de funcionar o a convertirnos en una familia disfuncional. Por ejemplo, en una temporada en que nuestros hijos pasan de la niñez a la adolescencia con todo lo que esto conlleva, podemos pasar de dejar de funcionar bien porque viene esa crisis de la adolescencia y empezar a ver un poco de conflictos. Eso es una situación común, pero pueden haber situaciones mucho más graves o más severas, como por ejemplo la pérdida de un empleo, ese empleo que nos daba o creíamos que en ese empleo podíamos encontrar esa estabilidad financiera. ¿Te das cuenta? No importa la temporada, podemos pasar entonces de ser funcionales a ser familias disfuncionales, dependiendo también de las crisis. Así es, las crisis entonces pueden afectar mucho nuestra vida. Y cuando estabas hablando de esa crisis de la adolescencia, cuando nuestras hijas empiezan a dejar de ser niñas, aunque para el papá siempre van a ser niñas, pero empiezan a crecer, empiezan a llegar otra clase de amiguitos. Y a mí me han contado que a veces los papás empiezan a caer en una disfuncionalidad de relaciones familiares. Pero creo que ese tema no me corresponde hoy poder hablarlo, María José. Sí, yo creo que no es conveniente que hablemos de ese tema en este momento, pero vamos a continuar. Quiero ejemplificarles, o queremos con María José ejemplificarles lo siguiente. Tenemos acá una jarra blanca muy bonita que puede funcionar para un florero, para vertir agua, para guardar algo, o sea, es funcional. Y a la par tenemos un martillo, que ese martillo nos va a ayudar a ejemplificar cómo situaciones externas o por propias decisiones pueden venir a lastimar nuestra familia y a llevarla a ser una familia que no está funcionando. Y esas situaciones que muchas veces pueden fracturar, pueden romper o pueden terminar por completo con alguna familia son pérdida de empleo, crisis económica, una enfermedad crónica, la muerte inesperada de un ser querido, una adicción de alguno de los integrantes de la familia. ¿Qué decir del divorcio o de la infidelidad? También podemos hablar de la mentira, del temor o de la violencia intrafamiliar. Lo cierto entonces es que cada crisis, si no es puesta en las manos de Dios
y manejada de la forma correcta por nuestra parte, puede destruir por completo a nuestra familia y llevarse consigo entonces la esperanza de vivir en una familia feliz, en una familia plena y en una familia en paz. Y esa es la pregunta que queremos trasladarte el día de hoy. ¿Qué hacemos? Suena dramático, pero esto nos ayuda a ejemplificar. ¿Qué hacemos cuando factores externos, decisiones de alguien más o propias decisiones han llevado a que mi familia esté en estos pedazos rotos? ¿Cómo se hace? Porque esto no se puede reiniciar. ¿Cómo se hace para solucionar aquello que se rompió? Y quiero contarte acerca de una técnica japonesa que se llama kintsugi. Espero estar mencionándolo bien. Y esta si fuera técnica, sushi, sí te hubieras recordado. Si fuera sushi, por supuesto, me hubiera recordado bien. Pero esta técnica consiste en encajar y unir los fragmentos rotos de una pieza de cerámica con barniz espolvoreado en oro. La cerámica recupera quizás su forma original, aunque las cicatrices doradas no van a disimular las líneas de rotura. Las piezas tratadas con este método exhiben las heridas de su pasado, con lo que entonces adquieren una nueva vida. Se vuelven, ¿sabes qué? Piezas únicas y por lo tanto ganan aún más belleza y valor. Se da el caso de que algunos objetos tratados con este método, escucha bien esto, también conocido como carpintería de oro, han llegado a ser más preciados que antes de romperse. Y ese es el mensaje que hoy tenemos para ti. Tu familia puede ser reconstruida en las manos de Dios e incluso tener más valor que el día de hoy está teniendo. Yo no sé si lo notaron, pero a María José se le quebró un poco la voz cuando leyó esta técnica y nos sucedió cada vez que estábamos preparando el mensaje, porque comprendimos que esto sí se puede restaurar así como esa técnica es para jarrones. Si nosotros ponemos estos pedazos en las manos de Dios, seguro vamos a ver cómo nuestra vida puede ser restaurada. Hoy analizaremos la vida de dos personajes bíblicos a quienes quizá conocemos solo por ser los padres de Juan el Bautista, de quien Jesús en Lucas 7:28 dijo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. O sea, al final Zacarías y Elizabeth tienen un muy buen resultado y por eso el Señor nos llevó para que estudiáramos estos personajes bíblicos hoy, que estamos seguros que hablarán a nuestro corazón. Estos personajes, como ya te dijimos, son Zacarías y Elizabeth, y dice la palabra de ellos: en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Esto según Lucas 1:5. Aquí inicia entonces el relato de la vida de Zacarías y su esposa, lo cual llevaría también el resultado del nacimiento de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nace después de años de que ellos no podían tener hijos. No tener hijos en ese tiempo no era un problema sencillo, María José. Era una terrible calamidad o una tragedia, ya que los hijos eran considerados como una bendición de Dios, eran una herencia de Dios. Sí, de hecho, no tener hijos era un problema crucial para ellos, era un peso para sus mentes seguramente y también para sus corazones, ya que podían sentirse en algún momento despojados del amor de Dios. ¿Sabes qué? Además, en ese tiempo, un judío cuya esposa no podía darle hijos era considerado apartado de Dios, no apartado para Dios, apartado de la bendición y de la relación con Dios por el hecho de no poder tener hijos. Otra cosa que era relevante en ese momento es que, según la ley, Zacarías se podía divorciar de Elizabeth para casarse con una mujer que pudiera darle hijos. Entonces, ¿se dan cuenta? Había realmente un problema, una familia que estaba en, digamos, no sé si llegaron a crisis, pero tenían un problema serio que pudo haberlos llevado a tomar una decisión como el divorcio. Otra cosa que vamos a analizar es que ambos eran de edad avanzada, entonces biológicamente el tiempo se les había pasado y no había esa respuesta de Dios para su vida. Sí, hoy queremos entonces que tú puedas
pensar no solamente en el caso de Zacarías y de Elizabeth, porque seguramente, aunque la palabra no lo dice explícitamente, esa situación entre ellos pudo haber causado tristeza o pudo haber causado dolor. Queremos que tú empieces a través de esa conversación que puedas tener con el Espíritu Santo a pensar cuál es esa crisis que tienes actualmente en tu familia. Si no la hay, gloria a Dios por eso, pero que este mensaje te sirva para tener todas las herramientas para que cuando la crisis llegue sepas cómo afrontarlas. Quizás estás en medio de una crisis que está convirtiendo a tu familia en una familia disfuncional. Quizás ya está fracturada o de pronto hay piezas rotas ya. Tú necesitas saber qué es lo que tienes que hacer hoy con esas piezas rotas que tienes en tus manos. ¿Cómo hicieron entonces Elizabeth y Zacarías para no llegar a este punto? ¿Y cómo le debemos hacer nosotros si estamos ya en este punto y necesitamos ser reconstruidos? Hoy vamos a hablar entonces de 4 pasos para que Dios repare lo que está roto. Y el primero de ellos es: renuncio a la etiqueta que dice que ya no sirve. 4 pasos para que Dios repare lo que está roto. Número 1, renuncio a la etiqueta que dice que ya no sirve. Lucas 1, 6 y 7 nos dice: ambos eran rectos e intachables, refiriéndose a Zacarías y a Elizabeth. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero dice la palabra en el versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos además eran de edad avanzada. El enunciado nos dice: renuncio a la etiqueta que ya no sirve. Y cuando la escritura nos dice acá que ambos eran rectos, quiere decir que ellos no empezaron a vivir según las etiquetas que el mundo les podía poner en ese momento, ya que Zacarías, su verdadero nombre o su significado es recordado del Señor. Elizabeth es aquella que es ayudada por el Señor. Y como lo leías, María José, ambos entonces eran justos delante del Señor, eran unidos en matrimonio, vivieron para Dios y para ambos. Y definitivamente eran intachables, aunque esto, como lo vamos a ver, no significa que eran perfectos, significa que eran fieles y vivían con honestidad delante de Dios y de las demás personas. Ambos buscaban a Dios procurando agradarle y vivir de acuerdo a su palabra. El matrimonio entonces, ojo con esto, porque aquí es donde va a hacer sentido el enunciado de renunciar a esas etiquetas y vivir de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? No es cierto que ya no sirva, porque en ese momento el matrimonio entre Zacarías, el recordado de Dios, y Elizabeth, aquella que es ayudada por el Señor, no estaban cumpliendo los estándares de alguien que tenía bendición de una herencia generacional, y podrían entonces ser etiquetados como gente que incluso deshonraba a Dios y por eso no tenían la bendición. Las crisis entonces no los definieron, al contrario, ellos continuaron haciendo lo que tenían que hacer, continuaron siendo fieles, sabían lo que Dios decía de ellos. ¿Sabes tú lo que Dios dice de ti? O el hecho de que tu familia esté fracturada o rota ha sido un mensaje del enemigo diciéndote: esto ya no sirve, esto ya no va para ningún lugar, es imposible poder armar de nuevo a esta familia. Quizás es tu caso. Empieza a pensar entonces en esas etiquetas que tú puedes tener. ¿Y cuáles son esas etiquetas? Por ejemplo, pueden decir: no, esa familia no tiene arreglo, todos los hombres son iguales, todos los hombres se han divorciado, todos los hombres han sido mujeriegos, ellos no tienen solución. O pueden decirnos: en esa familia todas las mujeres se han dejado o han permitido que las maltraten, y entonces hay destrucción. A nosotros nos pusieron etiquetas. Yo llegué a creerme que era un borracho bueno para nada y que nunca iba a poder cambiar, por ejemplo. Sí, y quiero contarte que una de las etiquetas que a mí me pusieron fue loca. Esa fue la etiqueta y yo me la creí. Loca nunca se va a formalizar. No sabemos desde cuándo, ni cuántas, ni cuáles son las etiquetas con las que tú has cargado. Ni cuáles, ni cuántas, ni cuándo te pusieron esas etiquetas, desde cuándo te etiquetaron a nivel individual o quizás a nivel de tu familia. Pero lo importante es que tú sepas lo que dice la palabra respecto a esto.
Y Efesios 2:10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Necesitas saber qué dice Dios de ti. ¿Sabes cuál es tu verdadera identidad? ¿Sabes cuál es ese nombre con el que Dios te llama? ¿Sabes cuál es el propósito de tu familia? El problema es que junto con el estándar que el mundo nos pone, también nos pone las etiquetas y las cargamos puestas por todos lados. Nos vemos al espejo y lo que vemos son esos nombres equivocados que el enemigo ha querido implantar y lamentablemente ha logrado implantar en nuestro corazón. Y con base a esa verdadera identidad, nosotros debemos hacer las cosas buenas a pesar de las circunstancias adversas que pudiéramos estar pasando, como lo estamos leyendo en esta historia de Zacarías y Elizabeth. Ellos no podían tener hijos, pero entendieron que había un propósito para que ellos se mantuvieran en la presencia del Señor. Como lo dijimos, fueron los padres de Juan el Bautista, pero ¿cómo descubrieron ese propósito? ¿Cómo le hacemos entonces ahora para reconstruir lo que está roto? La ventaja es que yo platiqué con un artesano, y quiero decirles esto, platiqué con Beatriz Cordón, que ella pues repara esta clase de piezas, y yo le pregunto, mira, ¿cómo se reconstruye algo que está roto? Y lo primero que me dijo es, yo tengo que tener la fotografía de cómo era originalmente. Y yo dije, ¿y si no tengo la foto? Pero ¿sabes qué? El Dios en el que yo creo y el Dios en el que tú crees tiene esa imagen perfecta de lo que quería para ti y lo había planificado desde antes de que tú y yo naciéramos. Y esa voluntad sigue ahí. Y la palabra también nos dice que Él preparó cosas buenas para tu familia desde tiempo atrás. No permitas entonces que las crisis eviten que juntos alcancen ese propósito para el cual ustedes fueron unidos como familia. Preparó cosas buenas. Tienes que creer esas cosas buenas que Dios preparó, no creer en las etiquetas. Elizabeth y Zacarías tenían todas las razones del mundo para haber terminado con su familia. Posiblemente tú crees tener todos los argumentos y todas las razones para poder terminar con tu familia creyendo que que esto ya no vale la pena. Sin embargo, recuerda que hay algo más allá de lo que tus ojos están viendo hoy, y es esas cosas buenas que Dios tenía preparadas para ti. Estamos hablando entonces de 4 pasos para que Dios repare lo que está roto. El primero fue, renuncio a las etiquetas que dicen que ya no sirve. Y el segundo es, entrego los pedazos en sus manos, en las manos del experto. Y vamos a continuar leyendo la escritura en Lucas 1, esta vez versículo 8 al 13 y el 17. Y dice, un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó la suerte, según la costumbre del sacerdocio, de entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y queremos destacar en este versículo que tú puedas darte cuenta que a pesar de la ausencia de bendiciones, en este caso de la bendición de tener hijos, Zacarías continuó siendo fiel a su llamado, a ese llamado que tenía como sacerdote, y adoraba a Dios. Eso es lo primero que queremos destacar. Tú tienes que mantenerte fiel a tu llamado independientemente de la situación en la que tu familia se encuentre. Zacarías se encuentra con el favor de Dios mientras está siendo obediente, porque él no dijo, bueno, no tengo la bendición de los hijos, no tengo esa bendición que tanto he estado pidiendo, yo ya no voy a servirle al Señor. Al contrario, Zacarías seguía sirviendo como sacerdote en medio de la adoración.
Recíbele el privilegio de quemar incienso. Y en ese momento el ángel se le aparece y la escritura dice que él se asustó con toda razón. Sin embargo, empieza a tener una conversación con ese enviado del Señor. El Salmo 141:2 dice que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Y un libro que se llama Cómo adorar al rey, de Zach Niesel, tiene un capítulo dedicado solo al altar del incienso. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros pensamos en incienso, pensamos en el incienso comercial. Solo lo prendemos, lo dejamos ahí y es suficiente para que esté pues dando ese aroma agradable. Pero cuando estamos hablando del incienso que Zacarías tenía en sus manos y que tenía el privilegio de poder quemarlo, tenía que mantener un fuego bien atizado. Era un fuego que si no se encendía bien, no iba a levantar, no iba a envolver los sacrificios en ese aroma agradable para que subieran al trono de Dios. Y la pregunta que Zach Niesel nos hace en ese libro es: ¿cómo están siendo tus oraciones? ¿Cómo estás entregándole los pedazos de tu vida al Señor? ¿Será que tus oraciones están siendo frías? ¿O será que como familia incluso, porque había gente orando, Zacarías estaba adentro del santuario, pero había gente acompañándolo en la oración? ¿Cómo está siendo nuestra oración? ¿Está llegando como ese olor agradable, fragante al trono del Señor? Y no solamente cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida de adoración, porque te quiero preguntar también, ¿cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante del Señor? Porque seguramente Zacarías eso era lo que hacía, no esperando una respuesta del Señor, sino que teniendo esa relación con Él. Y es la relación que tú tienes que tener. Quizás ya te has cansado de orar, y lo digo entre comillas por aquello que no ves que cambie, porque las cosas siguen igual, y desististe de orar, desististe de congregarte, desististe de levantar tus manos en medio de la adoración. Y cuando adoramos, quiero que sepas esto, cuando adoramos no lo hacemos con base a nuestras circunstancias, no lo hacemos con base a nuestros problemas, sino que lo hacemos reconociendo que Él es Dios y que Él puede hacer milagros en el momento en que menos lo esperes, y que su voluntad se va a cumplir aunque tú tengas muchos deseos y aunque tú tengas muchos anhelos. Lo que se va a cumplir es su voluntad, pero necesitas seguir adorando y necesitas seguir adorando para que esa respuesta en el momento en que menos lo imagines pueda llegar de parte del Señor. Y aquí vamos a hacer un contraste, porque Zacarías estaba en el santuario antes de que Jesús viniera, pero ahora vamos a leer una belleza de escritura que está en Hebreos 4, 14 y 16. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Zacarías tuvo el privilegio de entrar al templo, a ser elegido para ofrecer el incienso. Y probablemente esa fue la primera vez y la última que logró hacerlo, porque eran tantos sacerdotes y se hacía por sorteo, como ya bien leímos, que las oportunidades de poder entrar eran mínimas. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder entrar con libertad a ese trono de la gracia delante de nuestro Padre Celestial. Y esa oportunidad que tenemos entonces de entrar al lugar correcto, otra versión dice, para el oportuno socorro, en el momento que lo necesitamos. Yo te quiero preguntar, ¿estás aprovechando ese lugar o solo has preparado un lugar en tu casa para trabajar, un lugar especial para estudiar, un lugar especial para divertirte, pero no tienes ese cuarto de guerra donde te vas a sentar con tu familia a clamar por esos pedazos que quizás están rotos en tu vida? Yo te quiero preguntar eso entonces. ¿Cómo está nuestra vida de oración familiar? ¿Estamos orando, estamos clamando en medio de la crisis, o ya compramos la etiqueta de que no funciona y no hemos encontrado? Es más, queremos nosotros intentar remendar algo que no lo vamos a poder hacer. Entonces, en medio de la adoración, levanta tus manos. ¿Sabes qué?
aún con los pedazos rotos de tu familia, tú puedes levantar las manos, entrar, postrarte delante del Señor, no quedarte con las manos metidas dentro de las bolsas del pantalón o quizás de brazos cruzados en esos momentos tan especiales en los que el Señor nos permite adorarle a través de la música. No llegues tarde a los servicios, no te pierdas esa bendición de poder conectarte con el corazón del Señor. No importa, tal vez tienes solo un pedazo, tal vez tienes muchos pedazos en tus manos, tal vez tu familia está a punto de romperse, de entrar en una crisis. Levanta tus manos y adora y aprovecha ese privilegio de poder tener esa relación cercana con el Señor. Estamos hablando entonces de 4 pasos para que Dios repare lo que está roto. El primero era renunciar a esa etiqueta de que ya no sirve. El segundo es entregar por medio de la oración y la oración, entregar los pedazos en sus manos. Y el punto número 3 dice: bendigo con mi boca el proceso de restauración. Y vamos a leer ahora Lucas 1, 18 al 20 y 23 al 25. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, pregunta Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y el ángel contesta: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel: he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas nuevas. Y el versículo 20 nos dice: pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¿Se da cuenta? Sí había vergüenza, sí había un problema en la situación de no poder tener hijos. Y no solo había vergüenza, seguramente había un anhelo muy grande en el corazón de Elizabeth, no solo de Zacarías, sino también de ser ella mamá y de poder dar a luz un hijo. Pero regresando a esta parte de la porción de la palabra que leímos, ¿cómo es posible que Zacarías, en lugar de brincar quizás de la felicidad, saltar de alegría, cuando el ángel se le aparece y le da la noticia, lo que demuestra es esa duda que podía haber en su corazón? Esa situación, ese encuentro que él tuvo con el ángel, puso en evidencia entonces que su corazón no estaba lleno de fe. Y quizás es lo que ha sucedido en tu vida familiar. Ya no bendices ningún proceso de restauración, sino que empiezas a hablar las palabras contrarias, a creer que las cosas no van a suceder, que tu esposo nunca va a cambiar, que tu hijo pródigo nunca va a volver. Orando entonces sentí del Señor pensar esto: ¿qué edad tendría Zacarías cuando estaba orando por eso? O quizás ya no estaba orando en ese tiempo porque ya se había dado cuenta que era un hombre viejo y que era imposible quizás para su mente humana que algo pudiera suceder. Quizás abandonó su fe, se cansó de orar, como posiblemente tú te has cansado de orar. Ya era un hombre entrado en años, como te dije, pero quizás te has cansado tú de orar por esas promesas de restauración sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu vida financiera, sobre tu salud. ¿Será que no te has cansado de orar por esas promesas porque las cosas no sucedieron en el tiempo en que tú creías y entonces te has dado por vencida o te has dado por vencido? Si hay algo que a mí me gusta compartir, son esos tiempos de adoración con el Señor. Y durante estas últimas semanas he tenido la oportunidad de escuchar una canción no sé cuántas veces. Una canción que se llama Wait on You, esperar en ti. Y es impresionante lo que Dios puede hablar a nuestro corazón, porque quizá Zacarías había cambiado ya su forma de hablar sobre eso que no habían visto sus ojos. Y esta canción habla de que yo le decía: Señor, ¿por qué me quebranto tanto con esta canción? Y Él me decía: es que has sabido esperar, pero hay cosas en tu vida que no estás teniendo la paciencia. Y quizá Zacarías ya dejó que entrara una duda en su corazón y empezó a hablar mal.
o ya no habló de eso, dejó de creer. Y esta canción habla de que Él es digno de esperar. Y cuando yo veo mi vida y veo los pedazos que Él ya ha arreglado, las situaciones en nuestra familia que ya han encontrado solución, yo entendí que tengo que decirle: Señor, yo voy a esperar y no voy a dejar de bendecir esos pequeños avances. Quizás son mínimos, pero tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si tú me has dado una palabra, estoy seguro que se va a cumplir en mi vida. Que tus palabras entonces no pongan en evidencia tus dudas, que tus palabras pongan en evidencia la certeza de que Dios obrará a su tiempo y a su forma. Es a su forma, aunque esto hoy no tenga forma, pero tú tienes en tu boca ese poder de continuar bendiciendo el proceso y de seguir creyendo que Dios va a obrar. No sabemos ni cómo, ni cuándo, no sabemos la forma en la que Él va a hacer, pero si seguimos creyendo y seguimos confiando en Él, en algún momento vamos a ver esa restauración de nuestra familia. Vamos a ver que nuestra familia ha tenido quizás una crisis que provocó que fuera disfuncional, pero de nuevo va a empezar a funcionar. Juan 15, 7 y 8 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Sabes? El saber esperar tiene sus resultados. La fe también tiene consecuencias. Así como la falta de fe puede hacer que el Señor nos deje mudos para no estropear lo que Él quiere hacer, también nos dice que en autoridad nosotros podemos declarar bendición sobre esa semilla. Que no se te olvide que como hijo de Dios tienes la autoridad. Dice que puedes entrar a la presencia del Padre y puedes pedirle en el nombre de Jesús y Él te dará las cosas que tiene predestinadas para ti. La pregunta es: ¿cómo estás aprovechando esa autoridad? ¿Estás bendiciendo? ¿Estás sabiendo esperar sus promesas? Habla entonces palabras de bendición. No dejes de creer en que Dios aún puede hacerlo. Pienso en tantas mujeres en que hoy tienen lejos a su esposo porque ellos han tomado una mala decisión. No dejes de creer que en algún momento la restauración puede llegar. No permitas que la crisis haga maldecir tu proceso. No permitas que la crisis haga que tú hables palabras de maldición sobre tu familia, porque sin querer muchas veces lo podemos estar haciendo. Permite que tu boca se llene de la abundancia de la bendición para poner en evidencia que tú estás dando fruto, que estás dando mucho fruto. Que todo lo que hables sea para bendecir a tus hijos, para bendecirte a ti mismo, para bendecir a aquellas personas que quizás te han hecho daño y han sido responsables de la crisis que hoy puedes estar pasando. Y es que nosotros tenemos que adorar y tenemos que agradecer. Y ahorita mientras estabas hablando, María José, de lo que dijiste, ¿acaso la crisis te ha hecho maldecir? Y yo te voy a decir algo. Nosotros somos una familia que por la bendición de Dios logramos salir de COVID. A nosotros nos dio a toda nuestra familia. Y yo no quiero dejar de ser sensible con aquella familia que tiene quizá al padre de familia o algún familiar hospitalizado, quizá intubado, quizás perdido la esperanza. A nosotros el Señor nos guardó y no quiero dar por hecho que así debiera de haber sido. Y derramamos un corazón de agradecimiento porque Él nos sanó. Hay familias que están agradecidas porque no se han enfermado y no se van a enfermar en el nombre de Jesús, pero otras que quizás se han llenado de tristeza por la pérdida de un ser querido o porque no han obtenido esa respuesta. Pero hoy queremos decir: no dejes de bendecir, no dejes de declarar que Dios es bueno, aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque ese hijo no sanó. No dejes de bendecir, porque Dios puede hacer que tu vida glorifique a Dios, y eso va a hablar del cuarto punto. Estamos hablando de 4 pasos para que Dios repare lo que está roto, y el primero era: renuncio a la etiqueta de que dice que ya no sirve. 2, entrego los pedazos en sus manos. El 3, bendigo con mi boca el proceso de restauración.
Y 4, con agradecimiento muestro las cicatrices de mis heridas sanadas. Y llegó el día del nacimiento de ese niño tan deseado para Zacarías y Elizabeth. Y en ese entonces se acostumbraba a que el hijo tenía que llevar el nombre del padre. Y yo me ponía a pensar, qué ganas hubiera tenido Zacarías de ponerle su nombre a ese hijo tan deseado. Pero hasta su esposa sabía que ese nombre no tenía que ser Zacarías, que ese nombre tenía que ser Juan, porque no importaba la restauración de ellos, el hijo los estaba restaurando, pero ese hijo tenía un propósito dentro del reino, un propósito que estaba dentro del propósito de Jesús en esta tierra. Y por eso Zacarías ese día se levanta y dice, bueno, le alcanza una tablilla para confirmar y dice, no, su nombre tiene que ser Juan. Y vamos a leer Lucas 1, 76, 79. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Mi familia realmente funciona mejor entonces cuando comprendo que ese favor inmerecido llamado gracia me alcanzó y me da la oportunidad de ser restaurado. Y cuando encuentro el propósito de Dios para mi vida, lo lindo es que dentro de ese propósito está la restauración que quizás llevas años buscando, pero te has empecinado solo en ver tu bendición sin darte cuenta que has dado pasos de avance. Y entonces tienes que mostrar esas heridas, mostrar esos remiendos que Dios ha hecho con agradecimiento, testificando lo que Dios está haciendo. Y definitivamente Dios no solamente va a restaurar a la forma en la que tú quieres que las cosas sean restauradas. Dios va a hacer una obra maestra, como aprendimos esa técnica de volver a pegar las piezas rotas con oro, con líneas de oro que se notan. Esa es la forma en la que Dios nos va a restaurar hoy. Tal vez ese esposo nunca regrese, tal vez ese hijo no sobreviva a la enfermedad, tal vez ese empleo que tenías o el que conseguiste nunca vuelva a ser igual al que tenías antes, pero tienes que dar testimonio de esas bondades y de lo que Dios ha hecho en tu familia, por muy pequeños que sean los avances. No te canses de decir, como le dijo Alejandro, que Dios es bueno. Y mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 1 del 8 al 10, porque esto no se trata de mí, del esfuerzo que yo haga, del tiempo que yo invierta en que mi familia vuelva a unirse, esos pedazos se vuelvan a unir. Esto se trata de Él. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Hace 13 años nosotros, ya conociendo al Señor, llegamos a Iglesia Vida Real, creyendo que nuestra vida estaba completamente rota, que los pedazos ya no se podían solucionar y que nos teníamos que acostumbrar entonces a esos pedazos, de crisis en crisis, y que ya no teníamos solución. Eran tantas las aflicciones que sufrimos que, como dice la palabra, nos sentíamos agobiados y bajo presión, sin saber qué rumbo tomar. Somos una familia reconstruida de un segundo matrimonio. Aplica que nuestros hijos son los tuyos, los míos y los nuestros, y muchas etiquetas que nos pusieron encima y que nosotros mismos nos pusimos encima
fueron la base para que tomáramos malas decisiones. Fueron años en que cargamos con esas etiquetas. Habíamos perdido toda esperanza, como dice también la palabra, de que nuestra familia pudiera funcionar como una familia normal, no una familia perfecta. Pero llegó un momento en que yo, hablo en lo personal, perdí por completo la esperanza de poder ver a mi familia en el futuro, de poder ver a una familia reconstruida. Eran tan fuertes las crisis y tan seguidas que la esperanza prácticamente había muerto. Pero un día, no te puedo decir cuándo fue ese día, pero fue un día que nuestra vida cambió. Empezamos a ver en los procesos de restauración. De hecho, te invito a que ingreses a los procesos de los diferentes ministerios, porque yo sé que Dios va a hacer milagros en este proceso, como lo hizo con nosotros. Trajo un llamado que no se trata de Alejandro y María José y del ministerio que dirigimos, un llamado que se trata de vidas cambiadas, vidas que glorifican el nombre del Señor. Y ahora podemos decirte que con agradecimiento y vulnerabilidad nosotros mostramos nuestras cicatrices, porque no se trata de nosotros, no se trata de lo pilas, de lo astutos, de lo inteligente que hemos sido. Se trata de Él y de llevar esperanza a otros que quizás hoy no saben qué hacer con sus pedazos rotos. Nosotros somos una familia reconstruida, una familia que en algunos momentos entra en crisis y deja de funcionar, pero que confía tanto en Él que entonces empieza a funcionar de nuevo, todo para darle únicamente la gloria a Él. Quiero que te pongas de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y si estás solo en tu habitación, ponte de pie en ese lugar. Tú necesitas en primer lugar recibir a Jesús. Jesús es el que te abre la puerta para entrar a papá, a entregarle esos pedazos, a renunciar a esas etiquetas. Él es el que te va a cambiar tu forma de hablar. Y seguro que vas a dar testimonio de cómo tu vida cambió a partir de hoy. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, hoy te pido perdón, te pido que limpies mi vida. Confieso que creo en ti, que creo que moriste por mí, que creo que resucitaste. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y con esta sencilla oración y puestos de pie, yo quiero que hagamos algo, dos cosas. Prepares los elementos de la Santa Cena. Prepare los elementos de la Santa Cena, porque vamos a tener un tiempo especial después de esta canción. Pero en medio de esta canción, proféticamente, tú le vas a entregar los pedazos rotos de tu vida.
vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, sublime gracia del Señor, que a un pecador sanó y salvó. Tengo en mis manos ahora un ejemplo de esa vasija restaurada, embellecida por sus manos. Si esta fuera nuestra vida, son sus manos. Es más, es su misma vida, sin esconder sus cicatrices. Él fue molido para que tú y yo fuéramos restaurados. Él es capaz de poder restaurarnos si nosotros en primer lugar renunciamos a esa etiqueta. Yo pensaba en Pedro, pensaba en Pablo, pensaba en Mateo, el recaudador de impuestos, pensaba en Pedro que fue llamado en una crisis, pensaba en Pablo que fue llamado cuando era un perseguidor de cristianos y él podía testificar, ellos podrían testificar. La mujer adúltera que le dijo: vete, no peques más, ni yo mismo te juzgo. Esas heridas restauradas, esos pecados perdonados, dan gloria a la gracia y la misericordia de Dios. Así que hoy queremos orar por ti, declarando que los pedazos rotos de tu vida, no sé qué pedazos le entregaste al Señor hoy. Quizá en tu área de familia, quizá no estás siendo el papá que debiste haber sido. Quizá en tu área financiera, en tus negocios, los has mal administrado y estás en una crisis. Quizá en tus estudios, has abandonado tus estudios. Y hoy tienes que decirle: Señor, perdóname por mis pecados, por mis adicciones, por el divorcio que cometí, por todo lo malo. Te entrego mis pedazos, pero declaramos en el nombre de Jesús que hoy eres restaurado, que su gracia es suficiente, que su misericordia te alcanza y no se van a cerrar tus ojos sin que veas la restauración de tu familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas 22, 14 y 20 dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Qué momento entonces, María José, para que podamos celebrar la Santa Cena del Señor. Yo quiero que te unas ahí con tu familia y puedas entonces recordar lo que el Señor estaba diciendo, porque dijo: yo deseaba hacer eso con ustedes, y cada vez que lo hagan, recuérdense de mí, recuérdense de mi sacrificio. Y hoy vamos a recordarlo a Él y vamos a declarar que a través de esta Santa Cena también muchas cosas en tu vida están siendo restauradas. Así que podemos comer del pan. Y podemos beber de la copa.
haces, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que estás haciendo milagros. Únete ahí con tu familia en ese círculo seguro, y si estás solo, ora por fe de que tu matrimonio se va a restaurar y tu familia va a contar de la gloria de Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Hoy, con autoridad que tú nos das, tú eres el verdadero pastor. Queremos declarar sobre la vida de cada familia que todas sus situaciones serán restauradas en su tiempo. Que nosotros depositamos esos pedazos en tus manos. Que nosotros abrimos nuestra boca como tus hijos para declarar bendición y unidad. Y sobre todo, nunca se nos olvidará darte la gloria a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hazlo fuerte, porque para Él es la gloria, para Él es el honor y el poder. Y vamos a terminar, como es costumbre, María José, haciendo una declaración. Y la declaración que vamos a hacer es el nombre de la serie. Sí, vas a ponerte de pie ahí, o si estás de pie, y vas a decir: con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Vamos, fuerte. Con todo por mi familia, a la manera de Jesús. No, yo no oí. Y además es reinicio. Con Sí, todo ¿verdad? por mi familia, a la manera de Jesús. 1, 2 y 3. Reinicio. Con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Y para eso vamos a leer Filipenses 4, 18 y 20, que nos dice: Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queremos enfatizar en algo en esta escritura, y es que el apóstol Pablo está muy agradecido con los filipenses, porque sin haber pedido, dice él en unos versículos antes, sin haber pedido, ellos han sido generosos y él ha sobreabundado. Pero que lo que me llama la atención es que les dice: así, por ser trabajadores, Dios los bendice. No dice eso. Dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Esa generosidad de la iglesia de los filipenses, esa generosidad le estaba diciendo Pablo, les garantiza que ese aceite siga fluyendo, que las bendiciones no se acaben. Y hoy queremos invitarte a que entres en ese ciclo de bendición, donde tú aprendes a dar un poco de lo mucho que Dios te da y te gozas en ser ese dador alegre. Así que vamos a orar por esos diezmos, por esas primicias y por esas ofrendas, y vamos a declarar que en la iglesia pasará como con Pablo: sobreabunda, pero también en el corazón de todos los que con generosidad hoy van a ofrendar. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar a tu presencia hoy para poder diezmar, para poder ofrendar, para poder dar primicias. Declaramos, Señor, que esta semilla se multiplica y sobreabunda, tanto en la iglesia como en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición recibir la palabra del Señor, y declaramos que esa palabra va a dar fruto en nuestra vida a través de recibirla en nuestro corazón. Así que, sin más, yo quiero bendecirte y declarar que esos pedazos rotos que tú has depositado en las manos del Señor, pronto verás restauración, o en su tiempo verás restauración en tu vida. Y de esta manera también te invito a que no te desconectes de las transmisiones que tenemos como iglesia en línea a lo largo de la semana, sobre todo el servicio de habitación de los martes a las 19 horas. Así que permíteme bendecirte. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que trajiste a nuestro corazón, y yo abro mi boca hoy para bendecir a todos los que estamos a través de Iglesia en Línea, en el nombre de Papá Dios, en el nombre de Jesús el Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.